Buenos días para todos. Entonces, pues les cuento un poquito quién soy yo. Yo soy Gonzalo Peña, Guampeca en casi todas las redes. Yo soy ingeniero civil, pero pues como muchos acá terminé metido en la parte de desarrollo de software y de programación. Particularmente vengo del área de recursos hídricos. Trabajo con hidroinformática, ingeniería sanitaria, pero desde hace 3 años y medio trabajo con Anaconda Incorporated, que antes era Continuum Analytics. También trabajo como desarrollador de software libre en diferentes proyectos. Spider ID, de pronto lo han escuchado, es como una versión de MATLAB para Python. Desde la parte de hidráulica trabajo con la iniciativa OWA, que es Open Water Analytics. También estoy trabajando con el generador de página de Static Collector y un poco con PyBee, el proyecto que Russell Kidd McGee lidera y les hablará en una de las charlas que viene. Entonces, ¿de qué se va a tratar esta charla? Más o menos van a ser 3 partes. Es una continuación de pronto de algo que ya Jake mencionó en su charla anterior. Sobre lo que yo quiero resaltar en esta charla es la relevancia y la importancia de Conda en todo el proceso de ciencia de datos y de la explosión que tenemos hoy en día en esa utilización. Entonces voy a hablarles un poco de teoría, un poco de historia, un poco del contexto, pero ya no enfocado en Python en general, sino enfocado en el problema del empaquetamiento en Python. ¿Qué es Conda? ¿Cómo funciona? ¿Qué son paquetes de Conda? ¿Qué son ambientes de Conda? ¿En qué se diferencian? Una segunda parte que va a hablar de la instalación, de la construcción de paquetes y de cómo se pueden compartir estos paquetes. Y por último, cuáles son las herramientas complementarias del ecosistema. Cuál es el presente de Conda, un poco de la última versión que salió hace una semana, y cuál es un posible futuro de Conda. Entonces, antes una aclaración, todos tenemos opiniones, y en este caso pues la mía no representa directamente a Anaconda, ni a la comunidad de Conda, que hoy en día es muy grande, entonces las opiniones son mías. Tampoco soy un experto en el tema de Conda, si bien he trabajado en la librería y trabajo en la empresa. Entonces, suaves con las preguntas, por favor. Entonces, primero, pues, ¿quiénes han utilizado la distribución Anaconda de este auditorio? ¿Quiénes han utilizado Conda para instalar paquetes adicionales? ¿Quiénes han usado ambientes de Conda para hacer diferentes cosas? ¿Quiénes han hecho paquetes de Conda? ¿No? Listo. ¿Quiénes se cansaron de tener la mano alzada? Entonces, pues, este es un gráfico que me robé de una presentación que otro de los ingenieros de la empresa hizo hace mucho tiempo, en el 2014, si no estoy mal. Él ya no trabaja con la empresa. Y es un poco como cómo ha sido el problema de empaquetamiento en Python desde una perspectiva histórica. Y nos remontamos a 1998, a 2000, cuando se crea Disutils, que es como la herramienta básica para manejar paquetes en Python que viene dentro de la librería estándar. Y trae un poco de herramientas que nos permiten también hacer de pegante con librerías que estén escritas en C, pero tiene limitaciones. En 2003 se crea Cheesechop, como se conoció en ese entonces, que es lo que hoy se llama el Python Package Index, que todos utilizamos para instalar paquetes y subir paquetes. En 2004 se crea Setup Tools, como una herramienta adicional que no está dentro de la librería estándar de Python, sino es una librería de terceros. Todavía no existe, si bien ya existe el concepto de los PEPs, de las propuestas de mejoras de Python, Setup Tools se creó fuera de este marco. Y de Setup Tools es que vienen todos estos, cuando ustedes han instalado algo en Python y ven que les hablan de .exe, de carpetas .exe, vienen de esta herramienta. En 2007 y 2008 se crea VirtualEnv, que es un manejador de ambientes para aislar ambientes de Python, y se crea el manejador de paquetes de Python directamente, que es pip, que instala los paquetes del índice de Python.
preparando esta charla también, en ese año fue que yo empecé a utilizar Python. Entonces, más o menos hace 10 años fue que yo me metí en este mundo y empecé con pip, si bien hoy estoy haciéndole barra conda. Después de eso vinieron muchos intentos, se creó una librería disutils 2, que antes de eso había otra que se llamaba distribute, que se iba a convertir en disutil 2, la renombraron a packaging, la metieron en la librería estándar, la sacaron de la librería estándar, entonces ha sido un proceso un poco caótico a lo largo de los años. Y hace 6, 7 años se creó un nuevo formato de empaquetamiento para distribuir paquetes de Python que se llama WHEEL. Es un paquete binario, así como, como los X que produce Setup Tools, y pues vienen diferentes sabores dependiendo de si la implementación de Python funciona en Python 2, en Python 3, si es universal, si es multiplataforma. Y este formato pues apuntaba a resolver uno de los problemas o varios de los problemas que se presentaban con Setup Tools. El desarrollo de WHEEL se hizo dentro de las propuestas de mejoras de Python, los PEPs, entonces fue como un proceso más estandarizado donde participó más la comunidad y donde se pudo llegar como a un mayor consenso. Entonces el problema del empaquetamiento tiene dos lados. Por un lado, como usuarios queremos instalar paquetes. Por un lado, como desarrollos nos interesa construir esos paquetes para los usuarios e instalarlos. ¿Cuál era el problema con todas, pues con las herramientas hasta este momento de Disutil Setup Tools? Que es que básicamente unen esos dos pasos que son diferentes de construido e instalado casi que en un mismo proceso. Y existen un montón de herramientas como las que le mencioné para poder instalar paquetes. Entonces, directamente usando el archivo setup.py, usando EasyInstall, que fue algo que creó Setup Tools, usando pip, que es la herramienta de paquetes, usando los manejadores de paquetes de las distribuciones de Linux, de Mac, en fin, o las distribuciones que también en Windows que existen. ¿Qué pasa cuando usamos disutils, usando por ejemplo setup.install? Si es Python puro, si no tenemos librerías de C, si no nos estamos amarrando a librerías diferentes que de Python, pues no hay problema. Si estamos haciendo eso, empieza a haber dificultades. Si no tenemos un compilador o el compilador adecuado a nuestro sistema, pues va a salir un error de que no lo encontró o de que no va a funcionar bien. Por otra parte, si utilizamos pip, es algo similar, solo trabaja con Python. Entonces, si estamos trabajando con paquetes de Python, por ejemplo, si queremos utilizar PyOpenSSL, necesitamos tener instalado OpenSSL, tener las librerías disponibles. No podemos instalar esa librería con pip. Para toda la parte de computación científica, que es lo que se trata este track del día de hoy, dependemos de muchas librerías, en C, en C++, en Fortran. Y para poder empaquetar estas cosas, pues no lo podemos hacer tampoco con pip. Y pues un ejemplo, tratemos de instalar H5.5 sin haber tenido instalado previamente HDF5, que es un formato para almacenar datos. Por otra parte, en el lado de la construcción de los datos, entonces, pues Disutil no está diseñado para compilar paquetes realmente. Para los que han utilizado NumPy y lo instalaron hace muchos años, NumPy tuvo que crear un fork de Disutils que básicamente reemplazó todas las funcionalidades de Disutil para que pudiera utilizarse NumPy, por ejemplo, en Windows y en otros sistemas. Entonces, es un fork que básicamente reemplazó todo lo que ya se había hecho solamente para que funcionara. Entonces, ¿qué alternativas nos quedan para manejar pues, los paquetes a nivel de sistema? Entonces, dependiendo del sistema operativo, pues los que conocen Linux, los que han trabajado con Mac, pues tenemos unos manejadores de paquetes, digamos por defecto, apt, yum, entre otros. En Mac, pues yo particularmente uso Homebrew. Y en Windows existen, pero no son parte nativa de Windows cuando uno lo instala. Tiene uno que buscarlo, existe Chocolatey, existe Impact. Para los que trabajan con integración continua y despliegue continuo, por ejemplo en AppVeyor, uno tiene disponible Chocolatey para instalar paquetes de sistema. Lo que les contaba también, Jay, ¿qué pasa con Conda? Conda es un manejador de paquetes que es multiplataforma, entonces va a funcionarnos en Linux, en diferentes arquitecturas de Linux, en Mac y en Windows. Entonces, ¿cuál es el problema de empaquetamiento? Entonces, esto es una de las cosas que siempre he encontrado, por ejemplo, cuando hablo con personas que trabajan en el desarrollo web.
Y lo que decía Jake, ¿por qué no usar pip? ¿O por qué no usar virtualenv? O sea, en mi máquina funciona, ¿cuál es el problema? Entonces, esto es cierto siempre y cuando usen Linux y sea una distribución estándar de Linux, o usen Mac y pues estén de buenas. Pero ¿cuál era el problema hace 6 años o 5 años realmente? Entonces, básicamente el problema es Windows. Era Windows en ese entonces. De pronto, si vienen trabajando con Python, van a reconocer este sitio web. Es un sitio web de un físico, si no estoy mal, que es Christoph Golfi. Él creó básicamente con un stack estándar de cadena de compilación una página donde la gente podía descargar los archivos compilados para que funcionaran todos bien en Windows. Entonces, esta era como la alternativa que había antes de que existiera Conda, para poder tener un sistema que fuera más o menos compatible y autoconsistente y que tuviera consistencia. ¿Cuál es el problema hoy en día después de que ya, digamos, existe Conda y nos ha ayudado y nos ha hecho la vida más fácil? Sigue siendo Windows, eso no ha cambiado mucho. Entonces, viene la pregunta, ¿qué pasa también otra pregunta que se hace mucho, ¿qué pasó con los wheels? O sea, se crearon para resolver un problema específico, pero ya sabemos que Python, que es específico a Python. No vamos a poder construir wheels de librerías de C, no vamos a construir wheels para crear un paquete de Python. O sea, no podemos hacer pip install Python, no podemos hacerlo. Entonces, recordemos el problema del empaquetamiento. Entonces, pues quedamos más o menos acá en 2012, 2013. En un PyData que se hizo en 2012, había una discusión entre Guido Van Rossum, Fernando Pérez, Travis Oliphant y David Cornapou, creo que es. Él nos acompañó en la conferencia del 2017, por cierto. Y Travis va a venir, ahí, pequeño publicidad. Travis viene en octubre, noviembre para el SciPy Latinoamérica que se va a hacer en los Andes. Entonces, todos cordialmente invitados. Y Fernando algún día lo traeremos, no sé. Entonces, durante esta charla, ahí les dejo el video, realmente es un video muy educativo, se están hablando de muchos problemas y en uno de los temas se toca como el problema del empaquetamiento en Python. Se le hace una pregunta, David dice que no está interesado en construir otro reemplazo de make en Python para poder tener una cadena de compilación y empaquetamiento para poder solucionar los problemas que tiene Python. Y Guido le dice en ese momento como que no tiene alternativa. Esto es como que ustedes tienen un problema muy específico para su grupo chiquito de computación científica y de ciencia de datos, entonces yo creo que les va mejor si ustedes resuelven su problema solos. Yo no sé qué pensó Travis, pero supongo que en ese momento él dijo, bueno, ok, voy a hacer algo al respecto. Ya me dieron la autorización, voy a construir Conda. Y eso fue lo que hizo cuando fundó la empresa unos años después. ¿Qué es un paquete de Conda? Entonces, muy similar a un paquete de WHIL, es un paquete que es un comprimido que contiene archivos y una información metadata que habla sobre qué tiene ese archivo. En la descripción del nombre tenemos un nombre, tenemos una versión y tenemos una cadena que nos dice como para qué cadena se construyó en este caso. El formato antiguo incluía para paquetes de Python la versión de Python como parte de la cadena, pero hoy en día se está usando un hash porque es imposible empezar a meter ahí pedazos de cosas como esto se compiló para Python 2.7 y Perl 7 y Lua 2, si es un paquete que usa varias cosas. Los archivos que contienen estos paquetes de Conda no son específicos para Python. Conda es un formato que permite distribuir paquetes de cualquier tipo, también lo que comentaba Jake. Entonces, cualquier tipo de programa puede ser un paquete de Conda. Puede ser una librería en C, en C++, en Fortran, en Java, en Lua, en R. Y para todos estos lenguajes que les acabo de mencionar existen paquetes de Conda. Particularmente, la empresa se encarga de mantener los paquetes de Python y los paquetes de R. ¿Qué es un ambiente de Conda? Entonces, este gráfico nos da más o menos una idea de cuál es la diferencia principal entre un ambiente virtual de Python, un ambiente de Conda, un contenedor de Docker, máquinas virtuales y pues la máquina sola. Entonces, a medida que vamos subiendo, vamos aislando el sistema en un espacio cada vez más pequeño. Entonces,
Un contenedor de Docker es más liviano que una máquina virtual, un ambiente de Conda es más liviano que un contenedor de Docker y maneja a nivel de sistema. Un ambiente virtual de Python es más liviano que un ambiente de Conda porque no maneja sistemas, solo maneja paquetes de Python. La estructura de un ambiente de Conda es más o menos una carpeta donde están los ambientes, el nombre del ambiente y una serie de carpetas que más o menos refleja la estructura de cómo funciona un Linux hoy en día. Una carpeta bin, una carpeta etc, include para librerías adicionales, librerías, la versión de Python, los paquetes de Python y puede haber otras carpetas. Ahí les coloco la flecha para indicarles que los ambientes de Python están ubicados en la parte de abajo de los paquetes que solo funcionan con Python. Mientras que Conda estaría un nivel más arriba. Y es lo que permite que funcione aislando librerías de sistema. Entonces ahora otro término dentro de Conda es ¿qué es un canal de Conda? Básicamente es cuando nosotros vamos a instalar paquetes necesitamos traerlos de algún lugar. Cuando usamos pip tenemos el índice de paquetes de Python, PyPI. Cuando usamos Conda por defecto utilizamos el repositorio que la empresa mantiene, que es el que está abajo. Y en este caso les estoy mostrando el canal principal para los paquetes de Mac en 64 bits. ¿Qué contiene un canal? Pues básicamente contiene todos los archivos comprimidos, los paquetes de Conda, más un agregado de toda la metadata de cada uno de esos paquetes en un solo archivo que se llama repodata. Entonces, si ustedes abren ese archivo van a encontrar un montón de información sobre cada uno de esos paquetes donde dice cuáles son sus dependencias de compilado, sus dependencias de construcción y las diferentes cosas que hay que tener en cuenta para que Conda pueda trabajar. Entonces, ¿qué es Conda? Entonces, siempre pues, existe este gráfico que da un poquito también, pues es una burla, pero también un poco en serio como todas las diferentes cosas que pueden salir mal dentro de Python por todas las diferentes cosas que están disponibles. Y entonces nos dicen, pues, Conda es como otro pip, ¿no? Entonces, no. Entonces, Conda es como otro virtualenv. Sí, más o menos. Pero entonces, digamos, para recapitular qué es Conda, entonces es un manejador de paquetes multiplataforma para cualquier tipo de distribución. Eso significa lo que les mencionaba, C, C++, Java, Python, R. Adicionalmente, de ser un manejador de paquetes a nivel de sistema, es un manejador de ambientes. Que Conda está escrito en Python es algo incidental, pero es completamente agnóstico al lenguaje. Es multiplataforma, trabaja en Windows, en Mac, en Linux y también existe una variante que trabaja en ARM. Entonces, si quieren utilizar Conda en una Raspberry Pi, también pueden hacerlo. No requiere permisos de administrador, entonces esto pues, es muy útil no solo en Windows, sino en Linux, donde haya sistemas cerrados donde no tengamos acceso a un sudo. El hecho de tener toda la metadata separada en el índice del repositorio es lo que permite que Conda utilice ¿cómo se diría solver? Un solver que usa para resolver las dependencias antes de instalar. Pip instala paquetes, pero pip no tiene un solver para decir esto es compatible con esto. Y por eso en algunos casos cuando estamos instalando paquetes en un ambiente virtualenv puede que lleguemos a tener un ambiente corrupto, porque pip no está resolviendo las dependencias. Conda sí lo hace. ¿Qué hace esto? Que Conda se demore un poco más a la hora de instalar paquetes. Entonces, tomar un break. Entonces ahora la siguiente parte es pues, cómo se instala Conda. Esto realmente ya nos lo explicó Jake. Tenemos dos opciones. Tenemos la distribución Anaconda, que incluye Conda y un montón de paquetes listos para usar. Pero es pesada. Ahorita va a estar pesando por encima de 500 megabytes. Existe Miniconda, que es una versión ligera que solo trae las cosas mínimas para que funcione Conda, que es Conda, requests, OpenSSL y Python, básicamente. ¿Cuál deberíamos usar? Pues háganle caso a Jake, se los acabo de decir hace unos minutos. Les recomiendo que usen Miniconda porque pues, es más liviano también y pueden empezar a explorar más fácil. ¿Cómo se instalan los paquetes en Conda? Pues esto ya también Jake nos dijo un poco.
Por defecto, cuando instalamos Conda, tenemos que activar el ambiente de base. Este ambiente de base, para los que han usado Conda en Linux y en Windows, se van a dar cuenta que ya no es necesario hacer source, porque ya esto se reemplazó para unificar todo el proceso en las plataformas. Ya Conda se volvió, fue una función del shell. Una vez activa el ambiente base, él nos indica a la izquierda que es el ambiente base y podemos empezar a instalar paquetes. SciPy, NumPy, los que queramos. ¿Cómo manejamos ambientes? Pues muy parecido, activamos el ambiente, podemos crear un ambiente, le damos un nombre, activamos ese ambiente y empezamos a instalar las cosas que necesitemos. ¿Cómo se crea un paquete de Conda? Porque hemos hablado de los paquetes, pero bueno, ¿quién los está haciendo? Pues al principio nos los está haciendo Continuum Analytics, pero ¿qué pasa si yo necesito algo que no existe, que no existe aún? Entonces, básicamente necesitamos crear una receta de Conda que es la que va a encargarse de decir cómo se debe construir este paquete, que consta de 3 archivos básicos o 2, una metadata en archivo YAML que dice las dependencias que debe tener esa receta, y dependiendo del sistema en el que nos encontremos, un script que va a encargarse de hacer todo el proceso de compilado y tareas adicionales, que en Windows es un bat y en Unix es un archivo de shell. Hay otros archivos opcionales, pero estos son los principales. Una vez uno crea esta receta, uno llama a la herramienta Conda Build, donde se encuentra la receta y se empieza a crear esta receta que nos produce. Dependiendo del sistema donde yo me encuentre, me va a producir un paquete .tar.bz para esa plataforma. Una vez yo tengo los paquetes, yo los puedo compartir. Entonces, a diferencia del índice de Python que digamos que solo tiene un solo canal público para todos, existe este repositorio de paquetes que también lo creó la empresa, donde cada usuario puede tener un canal independiente. Es como si cada uno de ustedes fuera un PyPI independiente, donde pueden subir esos paquetes y donde los pueden compartir con el mundo. Entonces, no solo van a tener acceso al canal que mantiene la empresa, el principal, sino ustedes pueden hacer un paquete que sea de uso para ustedes, para su empresa, y subirlo. ¿Cómo se manejan estos canales adicionales? Activamos el ambiente y vamos a instalar de pronto un SciPy que viene de un canal CondaForge, que no es defaults. Entonces él va a buscar ese SciPy que está en ese canal y va a bajar todas las dependencias asociadas a este paquete dentro de ese canal. Ahora les cuento un poquito de CondaForge. Entonces, por último, las otras herramientas que forman parte de este ecosistema de Conda, que quería hablarles hoy, es una herramienta que se llama Constructor, que es algo que les permite crear un instalador así como Anaconda, básicamente una distribución Anaconda donde ustedes personalicen qué paquetes quieren que haya. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con hidrología y voy a dictar una clase de hidrología aplicada 1 y quiero que mis estudiantes usen Python, entonces voy a decirles, les voy a instalar NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas, cosas de georreferenciación y de pronto un paquete para modelación hidrodinámica. Y eso solo me pesa 100 megas y se los entrego y ya tienen listo el sistema para todos. Entonces esto me permite crear, esto es de código abierto, pueden leer más instrucciones ahí. Entonces esto pues es una herramienta que era interna de la empresa y era la que se utilizaba para crear la distribución Anaconda, pero que ahora es libre y la pueden usar para crear sus propias distribuciones. Hay otra herramienta que se creó hace poco que se llama CondaPack, que permite crear, en algunas circunstancias, nosotros podemos tener un ambiente de Conda que sabemos todos los paquetes que están instalados, podemos sacar esa lista, instalarla en otro sistema y tenemos un ambiente que técnicamente debería ser reproducible igual. Pero en algunas circunstancias no queremos hacer eso, sino queremos coger el ambiente que ya tenemos instalado, queremos empaquetarlo binariamente y queremos moverlo a otro lugar. Eso puede ser un servidor diferente de producción, o para trabajar con PySpark, por ejemplo, esta herramienta es muy útil. Entonces lo que hace es, coge el ambiente que ya está creado, lo empaqueta, y esto también permite que sea más rápido hacer el despliegue, porque no tiene que conectarse a ningún canal para descargar las cosas, sino que simplemente se desempaqueta en el sistema que va a hacer. Esto está limitado a que el sistema tiene que ser pues, similar, Linux entre Linux, OS X entre OS X y Windows entre Windows. ¿Por qué usar Conda? Entonces, finalmente, pues, lo principal hoy en día es que tienen reproducibilidad de ciencia de datos, es multiplataforma, la comunidad sigue creciendo y el número de paquetes pues, sigue aumentando, y no solo en Python, no solo en R, en otro montón de lenguajes.
Esto puede ser eso ha sido un punto controversial. La tercera parte en la comunidad es que una compañía grande, ya estabilizada como lo es hoy en día Anaconda, soporte este tipo de herramientas. Para mí personalmente, independiente de que trabaje o no con ellos, yo uso Conda desde antes de trabajar con ellos, a mí me parece que es muy importante. Pero dentro de la comunidad de código abierto esto se ve a veces como un problema. Entonces, pues depende de ustedes de qué lado se encuentren, pero yo creo que es una ventaja. También, ¿cuál es otra razón para utilizar Conda y el ambiente de Conda? Conda, por ejemplo, debido a que tiene un ambiente coherente que se prueba en su conjunto con todos los paquetes que incluye la distribución, ha permitido que se hagan optimizaciones en diferentes paquetes como TensorFlow para diferentes redes, en donde se hace una comparación con pip y en algunos casos se han obtenido pues, incrementos de hasta 8 veces respecto de pip. Esto no va a ser para todas las herramientas, pero es algo que se ha logrado gracias a jugar específicamente con las banderas de compilación y con el sistema. Y por último también porque pues Jay lo dijo y créanle, él sabe bastante del tema. Hay otro tema y es, pues hoy en día los contenedores son algo que pues, se utiliza mucho y es cómo interactúa Conda con un contenedor. Entonces, en una encuesta que hizo la misma empresa sobre el estado de la ciencia de datos el año pasado, pues hoy en día Docker se prefiere sobre Spark para hacer escalamiento en ciencia de datos. Esto no era el caso hace unos 3, 4 años. Entonces, ¿por qué utilizar Conda dentro de Docker? Porque de todas formas dentro de un ambiente de Docker tenemos que instalar dependencias. Entonces, nos podemos evitar cosas como esta dependiendo del tipo de distribución que estemos usando, tener que usar condicionales para que use uno u otro manejador de paquetes. Si usamos Conda, pues solo estamos usando una sola cosa. Entonces, de alguna forma tenemos que instalar dependencias en un contenedor y Conda, pues, si venimos trabajando en el escritorio con Conda, pues trabajar en un contenedor con Conda también se vuelve natural. El presente de Conda, ¿cuál es? Salió la versión 4.6 hace una semana, les decía. Se han mejorado los scripts de activación, se cambió el source por una función de Conda, se dio soporte para PowerShell en Windows y se mejoró el soporte para diferentes tipos de terminales. Se mejoró la interoperabilidad con pip, eso ha sido un punto difícil a lo largo de la vida de Conda y pip, porque pip no está consciente de la existencia de Conda. Entonces, si yo tengo un ambiente de Conda e instalo algo con pip, pip puede hacer alguna cagada y reemplazarme una librería y se me rompe el ambiente. Por el contrario, ahora que se mejoró la interoperabilidad con Conda, Conda sí está consciente de las cosas que hace pip y nos muestra los paquetes que están instalados como pip, que están instalados como Conda, y a medida que esto se mejore, si vamos a empezar a hacer cosas con pip que potencialmente puedan romper un ambiente de Conda, vamos a avisarles. Esto todavía no es el caso, pero es algo que viene en proceso. Y por último, se hicieron mejoras de velocidad. Uno de los problemas que ha tenido Conda es que a medida que el índice de paquetes crece, pues es un archivo más grande que se tiene que descargar de internet, el espacio en el que se tiene que hacer la optimización del solver es más grande y esto ha hecho que Conda pues, con el tiempo se note cada vez más lento. Conda pues, empezó como una librería para resolver un problema muy específico, pero hoy en día es un ecosistema con un montón de comunidades que están creando paquetes para sus necesidades específicas. Les voy a mencionar un poco de Conda Forge a continuación, pero existen Bioconda, que es no es una empresa, es una comunidad que se encarga de hacer paquetes para bioinformática, donde por ejemplo Perl se utiliza mucho para procesamiento de cadenas, pero también existen alianzas con Intel, con IBM, donde ellos están desarrollando paquetes con NVIDIA, y cada una de estas empresas pues crea como una pequeña comunidad de paquetes específicos para ciertos usos específicos. Esto pues tiene ventajas y desventajas. En el momento les voy a hablar de Conda Forge, que fue algo que se creó en 2005, que es básicamente una comunidad abierta para crear paquetes de Conda de forma abierta, utilizando GitHub. Y en el momento se tienen alrededor de 6.283 paquetes versus
creo que alrededor de 1000 que tiene la empresa. Entonces, esta comunidad abierta ha ido creando paquetes y paquetes y paquetes de más lenguajes para diferentes usos. Entonces, normalmente cuando alguien quiere usar un paquete específico, va a usar los que están por defecto en los canales de Anaconda o los de Conda Forge. ¿Qué queda adelante? Pues tenemos que seguir arreglando problemas. Esta versión 4.6.0 tuvo problemas. Ahorita creo que ya vamos en la 4.6.2 y sale la .3 la otra semana. Pues hay una gran cantidad de problemas por resolver. Se va a seguir trabajando en optimizaciones de velocidad. Uno de los problemas que tiene en este momento Conda es que para poder arrancar depende de Python. Entonces, algo que está considerando es crear un ejecutable binario independiente que se encargue de reemplazar las partes básicas de Conda para que no sea necesario tener un Python cada vez que uno quiere utilizar Conda. Vamos a mejorar la compatibilidad con pip, que ha sido un problema que ha estado desde hace un montón de tiempo y es algo que ha generado pues, mucho malestar en la gente que viene de pip a Conda o la gente que desde Conda intenta instalar algo con pip y no está consciente de que si es un paquete solo de Python puro, va a funcionar. Si es un paquete con cosas que estén llamando a C, va a haber probablemente problemas. Y por último, compatibilidad con Conda Forge, porque en este momento la cadena base que utiliza Anaconda, la empresa, y Conda Forge no es la misma. Entonces, en ciertos paquetes va a haber incompatibilidades binarias por cambios en el ABI y en el API. Entonces, esto es algo que se está trabajando. Hay conversaciones directas con la comunidad. Y una de las personas que lidera Conda Forge trabaja en la empresa. Entonces esto es algo que va a seguir mejorando. Y pues para los que quieren empezar a usar las últimas novedades que tiene Conda, pueden instalar el canal Conda Canary. Ahí es donde se van a ir subiendo todas las versiones de desarrollo y de prueba. Si ustedes incluyen estas líneas, van a poder estar usando la última versión bajo su propio riesgo. Si quieren saber más sobre el tema, pues hay pues, muchos tutoriales. La empresa hizo una alianza con Datacam y hay unos cursos de Conda donde les dan paso a paso cómo sacarle, digamos, el jugo a la herramienta. Y también si quieren aprender de cómo construir un paquete, también existe otro curso. Yo hice los dos, se los recomiendo, no son muy largos, pero pues les abren un poco la mente de cómo pueden utilizar Conda de la mejor forma. Entonces, por último, lo que quería con esta charla era como resaltar la importancia de esta herramienta en el crecimiento que ha tenido la comunidad de ciencia de datos, de machine learning, de inteligencia artificial en los últimos años. Pues no puedo saber si no hubiera existido Conda qué hubiera pasado, pero mi aseveración es que no hubiera sido de la misma forma. No hubiéramos podido encontrar que no solo lo están usando científicos de datos, sino académicos, desarrolladores de software. A medida que más modelos de machine learning se quieren llevar a entornos web, pues se ve la necesidad de empezar a combinar estas herramientas. Y pues eso es lo que quería compartir con ustedes, que así como Python hizo el mundo de la programación más amigable y lo democratizó un poco, yo personalmente pienso que Conda hizo exactamente lo mismo con la ciencia de datos, para bien o para mal. Entonces, muchas gracias y creo que estoy ya sobre el tiempo. Entonces, ¿listo? ¿Hay tiempo? ¿Sí? Ah, bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre alguna de las cosas que le hablé el día de hoy. El hombre de la chaqueta azul, por favor. Hola. Pues realmente no he usado mucho Conda, lo he usado como para un par de cosas. Me queda bastante claro las diferencias, ventajas y desventajas en cuanto a pip. Gracias. Pregunta es, fuera del nicho en el que se ha enfocado hasta el momento, si yo tengo un paquete que no está en ninguno de esos canales, ¿toca usar pip? Sí y no, depende. Entonces, depende. Entonces, construir un paquete de Conda para algo que solo utiliza Python puro es trivial. De hecho, existe una herramienta de Conda Build que es Conda Build Skeleton. Le das la dirección del paquete en PyPI y él te hace automáticamente la receta.
Si es un paquete muy específico que tiene algún enlace a una librería en C que requiere más trabajo, tienes dos opciones. Puedes, si eres una empresa con recursos, puedes decirle a Anaconda que te lo haga y le pagas. Si no tienes recursos, puedes aprender a hacerlo tú mismo o decirle a un amigo o solicitarlo en Conda Forge. Lo que yo siempre hago cuando quiero utilizar una herramienta nueva o un paquete nuevo es Conda Forge, el nombre del paquete, a ver si ya está. Casi siempre ha estado. Y cuando no ha estado, pues yo he hecho las recetas. Entonces, si no está la receta y si el paquete no es Python puro, usar pip puede tener efectos inesperados. Como que coja la librería del sistema y no la del... Por ejemplo, Ok. Pero entonces, por ejemplo, yo tengo que mantener pues los requerimientos, digamos que ya son bastantes, y yo creo el paquete de Conda, me toca también empezar a mantener esos paquetes de Conda que yo esté creando. Si actualizan las versiones, me toca estar también haciéndolo. a medida que la comunidad de Conda Forge ha ido, digamos, evolucionando, se han ido automatizando muchas tareas. En este momento existen bots que automáticamente revisan dónde están estos paquetes, revisan si la versión ya cambió y crean automáticamente un pull request usando las mismas cosas pero llamando a la nueva versión. Eso no garantiza que no haya que hacerle como ajustes a la receta, pero se ha instrumentado y automatizado muchas cosas, y teniendo en cuenta que se usa Conda Forge, normalmente es una comunidad, entonces si tú lo creaste probablemente alguien va a llegar a utilizarlo y te va a ayudar a mantenerlo. Entonces a medida que más gente lo usa, va a haber más gente que va a poder asumir esa carga. Ok, gracias. Buenos días. ¿Existe una certificación que la da Conda Ya o no. Anaconda? ¿Y Ya no. cuál es cómo, en tu opinión, qué tan beneficioso es para una persona optar por esa certificación? ¿Es un pad un poco largo y la inversión también es un poco fuerte? Hablamos más o menos de $3,000. Ya no existe Y- esa certificación. No la hay, pero la promocionaban recién. Fue algo que se empezó a hacer en algún momento con DataCamp y se creó como un camino de certificación para hacer Anaconda Certified Data, algo, Scientist, supongo. Pero finalmente eso se echó para atrás, entonces hoy en día ya no existe la certificación. Entonces, no sé. Busca otra. Buenos días. Hola, Gracias ¿cómo vas? por la charla. Para el caso de R, ¿qué ventajas tendría usar Conda en vez de usar el install packages normal? Eh, Desde el punto de vista es como para no tener, de pronto es como para evitar la disonancia cognitiva de tener que usar diferentes herramientas para una misma cosa, entonces pues es fácil manejar la misma herramienta para manejar R, manejar Python. Hay optimizaciones de velocidad. También había una alianza con Microsoft donde se crearon unos paquetes que eran MRO, que era Microsoft R Open. Entonces tienen como sabores que se pueden utilizar. Dependiendo de los paquetes de R pasa también algo como pip. Para ciertos paquetes base se utiliza Conda, pero para el resto se puede utilizar el manejador de paquetes de R usual. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Pues que digamos que la cadena de compilación, de construcción de todos esos paquetes pues es uniforme y va a garantizar de pronto que sea más homogéneo. En el caso de R no es necesariamente un problema, pero como digamos en ciencia de datos son los dos lenguajes que se están usando principalmente, pues tuvo sentido que se les diera soporte primero, pero ahorita pues hay soporte también para Lua, se está mirando soporte para Julia. Entonces a medida que el ecosistema crezca, la idea es como tener un solo lugar de base para manejar la reproducibilidad de los ambientes. Entonces es como para simplificarle la vida a las personas, sería como o como yo lo veo en este caso, sería como más fácil para mí solo usar Conda para instalar todos esos paquetes. Pero Conda me cambió la vida, sí. Cuando Docker llegó, también lo hizo, sí. Digamos, el asunto de los pipelines y el despliegue automático, el delivery continuo, el testing continuo, Docker lo soluciona muy bien y Conda soluciona otros rotos que tiene el desarrollo. Sin embargo, cuando yo quiero, digamos, utilizar Conda para desplegar una imagen de Docker, las imágenes a veces quedan pesaditas. Entonces, pues, un contexto, una imagen de 100 megas que uno aprovisiona así con el Dockerfile,
a lo bruto, solucionando dependencias a mano. Y luego sobre Conda, la versión que está en Docker Hub, pesa el triple, 300 megas, o sea, hay un overhead como de 200 megas. No sé si de pronto has trabajado con eso o cómo se minimiza, digamos, un despliegue en Docker utilizando estas facilidades de Conda para, digamos, aprovisionar y resolver dependencias, que Conda es lo máximo para resolver dependencias con sistema operativo. Digamos, digamos que como Conda crea una capa extra de aislamiento del sistema, eso implica tener un sobrecupo adicional. Eso también viene asociado a que Conda, como está escrito en Python, si yo tuviera que, o sea, para poder crear, si yo tuviera que hacer una imagen que esté haciendo algún despliegue de un modelo estadístico usando R, igual necesito instalar Python. Y pues Python pues ya es gordito dependiendo del sistema. Entonces, el hecho de que esté escrito en Python pues hizo que se desarrollara muy rápido, pero también hace que tenga una carga extra que no tendría una imagen de Docker que solo estuviera utilizando, digamos, apt o YAM. Entonces, en este momento no hay muchas cosas que se puedan hacer, pero a futuro, si Conda se migra a una herramienta, pues a algo compilado, sea en Rust, sea en C++, sea en Go, esto podría mejorar, pero la verdad no sé mucho más al respecto.